José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, Oaxaca, 1830, París, 1915. Del nombre de este militar y estadista mexicano procede la designación de todo un periodo de la historia moderna de México, el Porfiriato, un periodo de 1876 a 1911. El mismo sufijo ya sugiere lo que fue, una férrea dictadura personalista y paternalista que reprimió toda oposición y anuló la libertad de prensa. Como los monarcas del antiguo despotismo ilustrado, Porfirio Díaz pensaba estar sirviendo a su país al dotarlo de la paz y de la estabilidad imprescindibles para el progreso económico, social y cultural. Todo esto después de más de 50 años de guerras y convulsiones políticas en el siglo XIX. Ciertamente logró, aunque a sangre y fuego, la pacificación del país y su despegue en muchas áreas. Pero, hacia el final de su mandato, su política había abierto una enorme brecha entre ricos y pobres, y ya en 1910, su decisión de mantenerse en el poder prendió la mecha de la Revolución Mexicana. Huérfano de padre desde los 3 años, Porfirio Díaz ingresó en el seminario de Oaxaca para seguir la carrera eclesiástica, pero pronto cambió de opinión. Cursó luego estudios de leyes en el Instituto de Ciencias y Artes, donde fue discípulo del futuro presidente liberal Benito Juárez, quien impartía la clase de Derecho Civil. En adelante sería seguidor suyo en lo político. El instituto fue clausurado por orden del presidente Santa Anna en 1854. Ese mismo año intervino en la Revolución de Ayutla y apoyó al general Juan Álvarez para derrocar a Antonio López de Santa Anna. Poco después, Porfirio Díaz ingresó en el ejército y su carrera militar fue meteórica. En la Guerra de Reforma, de 1858 a 1861, conflicto civil en el que se enfrentaron conservadores y liberales, apoyó la causa liberal. La guerra concluyó con la victoria de los liberales y llevó a la presidencia a Benito Juárez, finalizada la contienda. Porfirio Díaz fue ascendido a general y elegido diputado. Apenas un año más tarde tomó de nuevo las armas contra la invasión francesa y la coronación de Maximiliano I como emperador de México. Fue jefe de brigada en Aculcingo en abril de 1862 y ese mismo año participó en la batalla de 5 de Mayo al lado de Ignacio Zaragoza. En 1867 protagonizó una brillante acción militar en Puebla. Tras sitiar la ciudad, realizó un asalto sangriento y rápido contra las tropas del emperador Maximiliano, que se refugiaron en los cerros de Loreto y Guadalupe. Sin perder tiempo, avanzó hacia la capital de la República y la tomó el 2 de abril de 1867, hecho que fue de gran trascendencia militar pues adelantó la caída del imperio de Maximiliano. El prestigio y popularidad ganados en esta última campaña lo dejó en situación de optar a la presidencia, pero el Congreso prefirió a Benito Juárez en 1867 y lo reeligió en 1871. En noviembre del mismo año Porfirio Díaz lanzó el llamado Plan de la Noria en el que se pronunciaba contra el reeleccionismo y el poder personal, lucha en favor de la Constitución de 1857 y de la libertad electoral. La sublevación fracasó y Díaz tuvo que abandonar el país. Juárez falleció en 1872 y una amnistía concedida entonces permitió a Porfirio Díaz regresar a México. Tras la muerte de Benito Juárez, la presidencia recayó en Sebastián Lerdo de Tejada. Lerdo de Tejada anunció su propósito de presentarse a la reelección. Porfirio Díaz se rebeló de nuevo con el plan de Tustepec, esta vez consiguió expulsar a Lerdo de Tejada y accedió a la presidencia. Un año después, en 1877, el Congreso lo declaró presidente constitucional. En este primer mandato, entre 1876 y 1880, Porfirio Díaz fue coherente con las ideas que había defendido, impulsó una reforma de la Constitución en la que se introdujo el veto expreso a las reelecciones presidenciales consecutivas y, concluido su periodo, pasó el testigo al general Manuel González. Durante el gobierno de González fue ministro de Fomento y gobernador de Oaxaca. Finalizado el mandato de González, Porfirio Díaz presentó de nuevo su candidatura a la presidencia.
En aquel momento la Constitución mexicana solo vetaba las reelecciones consecutivas y resultó elegido. Tomó posesión del cargo el 1 de diciembre y 3 años más tarde promovió una enmienda, que fue aprobada por el Congreso, al artículo 78 de la Constitución, la cual le daba la posibilidad para una nueva reelección. En 1890 promulgó una nueva reforma de dicho artículo para hacer posible la reelección indefinida, lo que le permitió permanecer en el poder hasta 1911. Todo ello fue posible porque Porfirio Díaz, ejerciendo su poder, había ido reduciendo las instituciones políticas liberales a una mera farsa democrática, ordenó la eliminación de todos los adversarios políticos posibles, y la prensa fue sometida o perseguida cuando intentaba mantenerse independiente. Puede afirmarse que, a partir de 1890, Porfirio Díaz gobernó al margen de la Constitución y prescindió de la división de poderes y de la soberanía de los estados. El Congreso, sumiso a sus deseos, modificaba las leyes según sus caprichos y le confería facultades extraordinarias a su conveniencia. Existía un partido único y los sufragios eran puro trámite. El pueblo mexicano estaba hastiado del desorden y la guerra, y Díaz se propuso imponer la paz a toda costa. México no contaba con fondos ni tenía capacidad crediticia porque no había pagado sus deudas con puntualidad, así que había que atraer al capital extranjero. El problema era que nadie invertiría en México si no había estabilidad y paz. Con una política de mano dura, Porfirio Díaz trató de eliminar las diferencias de opiniones sobre asuntos políticos y se dedicó a mejorar el funcionamiento del gobierno. Poca política y mucha administración fue el lema de aquel tiempo. La paz no fue total, pero Díaz consiguió mantener el orden mediante el uso de la fuerza pública. Policías y soldados persiguieron lo mismo a los bandoleros que a los opositores. Gracias a esa nueva situación de estabilidad, aumentó la demanda de trabajo y se hizo posible el desarrollo económico. El país contaba con recursos y los empresarios podían obtener buenas ganancias. Sin embargo, con el paso del tiempo se hizo evidente que la prosperidad era solo para unos pocos. Creció el descontento por la miseria en que vivía la mayor parte de la población, y amplios sectores sociales tomaron conciencia de que Díaz llevaba demasiado tiempo en el poder. Cada vez fue más difícil mantener el orden. En los últimos años del porfiriato reinó un clima de represión en el que la fuerza de las armas se utilizaba con violencia creciente. De ello dan muestra la torpeza con que se negociaron y la dureza con que se reprimieron las huelgas de Cananea en 1906 en Sonora y de Río Blanco en 1907. Así como el modo en que se persiguió a los periodistas que criticaban al régimen y a cualquiera que manifestara una opinión que no fuese la oficial. El periodo de Porfirio Díaz estuvo lleno de logros e injusticias. Durante el dilatado mandato de Porfirio Díaz se realizaron obras importantes en varios puertos y se tendieron 20.000 kilómetros de vías férreas. Las líneas de ferrocarril se trazaron hacia los puertos más importantes y hacia la frontera con los Estados Unidos de América para facilitar el intercambio comercial. También sirvieron para facilitar la circulación de productos entre distintas regiones de México y como medio de control político y militar. El correo y los telégrafos se extendieron por buena parte del territorio nacional. Se fundaron algunos bancos, se organizaron las finanzas del gobierno, se modernizó el cobro de impuestos y, poco a poco, se fueron pagando las deudas. De gran significación fue la recuperación del crédito nacional en el mundo entero. La hacienda pública registró sobrantes por primera vez desde la independencia. Se permitió igualmente la explotación de los recursos petrolíferos y naturales del país mediante inversiones extranjeras, pues México no contaba con los recursos económicos y tecnológicos para emprender perforaciones e instalar refinerías. Se reanudó y mejoró asimismo el laboreo de minas, y la minería vivió un periodo áureo.
en 1901 México era el segundo productor de cobre en el mundo. La industria textil se desarrolló con capital francés y español y favoreció el establecimiento en el país de poderosas instituciones financieras francesas. En los estados de Puebla y Veracruz se construyeron grandes fábricas de hilados y tejidos. Puede hablarse también de una era de prosperidad en la ganadería y en la agricultura, que progresó espectacularmente en Yucatán, en Morelos y en La Laguna, con vastas producciones de henequén, caña de azúcar y algodón. México tuvo un crecimiento económico nunca visto, pero, como poca gente tenía dinero para invertir o podía conseguirlo prestado, el desarrollo solo favoreció a unos cuantos mexicanos y a los extranjeros. Los capitales foráneos, principalmente estadounidenses, pudieron cobrar la deuda externa, pero también se hicieron con el control del petróleo y de la nueva red ferroviaria con sus inversiones. La desigualdad entre los muy ricos, que eran muy pocos, y los muy pobres, que eran muchísimos, abrió una profunda brecha en la sociedad mexicana. El despojo de las tierras a los campesinos indígenas en favor de los grandes latifundistas nacionales y extranjeros fue sistemático, se formaron así enormes latifundios, los indígenas perdieron muchas tierras, y la mayor parte de los habitantes del campo tuvieron que ocuparse como peones en las haciendas. A pesar de todo esto, se hicieron grandes esfuerzos por extender la educación pública, lo que permitió que se educaran más niños. Cada vez más mexicanos pudieron seguir estudios superiores y se empezó a formar en todo el país una clase media de profesionales y empleados públicos. Se enriqueció la vida cultural con nuevos periódicos, revistas y libros escritos e impresos en México, los teatros presentaban compañías y actores europeos y se extendió el cinematógrafo. La vida intelectual tuvo hitos importantes. Justo Sierra inauguró la Universidad Nacional. José María Velasco plasmó en cuadros maravillosos el esplendor del paisaje mexicano. Saturnino Herrán pintó una impresionante serie de cuadros con gente del pueblo y con alegorías a la mexicanidad. Y José Guadalupe Posada logró vigorosos grabados con escenas de la vida diaria. En 1908, Porfirio Díaz concedió una entrevista al periodista norteamericano James Creelman, en la cual afirmó que México ya estaba preparado para tener elecciones libres. La noticia llenó de optimismo a una nueva generación que quería participar en la vida política de la nación. Surgieron así varios líderes y partidos políticos y se escribieron libros y artículos que discutían la situación del país y la solución de sus problemas. Uno de esos líderes fue Francisco Ignacio Madero, que había estudiado y viajado fuera de México. Él venía de una familia de hacendados y empresarios, y no tenía dificultades económicas. Madero fundó el partido antirreeleccionista, del que se postuló candidato. Después se dedicó a viajar por todo el país para explicar sus ideas políticas, algo que no se veía desde los tiempos de Juárez. Madero se hizo muy popular y despertó grandes esperanzas de cambio. Pero el éxito de su campaña lo convirtió en un peligro para el gobierno de Porfirio Díaz, y poco antes de las elecciones de 1910 fue detenido en Monterrey y encarcelado en San Luis Potosí. Allí recibió la noticia de que Díaz, una vez más, había sido reelegido para la presidencia. Mediante el pago de una fianza salió de la cárcel, aunque debía permanecer en la ciudad. Sin embargo, a principios de octubre Madero escapó a los Estados Unidos de América, donde proclamó el Plan de San Luis. En ese documento, Madero denunció la ilegalidad de las elecciones y desconoció a Porfirio Díaz como presidente. Se declaró el mismo presidente provisional, hasta que se realizaran nuevas elecciones. Prometió que se regresarían las tierras a quienes hubieran sido despojados de ellas. Y pidió que se defendiera el sufragio efectivo y la no reelección de los presidentes. También hizo un llamamiento al pueblo para que el 20 de noviembre de 1910 se levantara en armas y quitaran del poder al dictador.
El ejército de Porfirio Díaz, que había mantenido la paz durante décadas, parecía muy fuerte, pero en realidad era débil frente al descontento general. En solo 6 meses las fuerzas maderistas triunfaron sobre las del viejo dictador. La acción definitiva fue la toma de Ciudad Juárez por los revolucionarios Pascual Orozco y Pancho Villa, que se habían unido a Madero. En esa misma ciudad, en mayo de 1911, se firmó la paz entre el gobierno de Díaz y los maderistas. Porfirio Díaz renunció a la presidencia y salió del país rumbo a Francia. 4 años más tarde, después de disfrutar sus últimos días en Europa, muere en 1915.